probablemente en el pueblo más misterioso de Europa. Y es que la historia de Rennes le Chateau, inspiradora de otras historias más contemporáneas como el Código da Vinci, tiene un trasfondo mucho más interesante que la historia clásica que siempre se ha contado. De esto va a ir el desafío viajero. ¿Listos? Comenzamos. Amigos, hace muchos años que me obsesiona el caso de Rennes le Chateau, ese famoso sacerdote Berenguer Saunier que prácticamente de la noche a la mañana se hizo rico y poderoso y cuya historia inspiró libros como el propio Código da Vinci. Y es que desde hace muchos años vemos como libro tras libro todos copian y redactan y refunden historia sobre historia, contando al final una serie de mitos que forjan lo que ha sido conocido como la belle histoire, la historia bonita. Pero lo que me gustaría contar en el vídeo de hoy es la gran mentira, el gran montaje, ese gran mito que ha sido forjado con el paso del tiempo, con el paso de los libros y con el transcurrir de documentales sobre Rennes le Chateau. Vamos a separar el grano de la paja. Vamos a ir quitando cada una de las capas que forman la cebolla de probablemente el caso del mundo del misterio y de la historia más apasionante que existe. Pero para entender bien esta historia, para empezar a tratar de desmitificar cada uno de los elementos que son propios de la historia de Rennes le Chateau, tenemos que contar la tan veces sonada y relatada belle histoire, la bella historia, la bonita historia que al final es esa mitología de Rennes le Chateau. Y es que lo que nos cuenta esta historia es cómo alrededor del año 1885 un cura de pueblo llamado Berenguer Saunier es desterrado por parte de su diócesis a un pueblo que prácticamente nadie visitaba, donde por sus ideas y por su forma de ser tal vez un poco alterada no llamaría demasiado la atención. Este pueblo es Rennes le Chateau. El caso es que cuando Berenguer Saunier, con esa edad de 33 años, llega a Rennes le Chateau, él se encuentra con una casa parroquial totalmente decrépita, con una iglesia que hace necesaria su reforma, y poco a poco empieza a iniciar las obras para reformar esa iglesia. En un momento, cuenta la tradición que en el año 1891, él, ayudado de dos albañiles, levantan la losa del altar principal, del altar mayor, y bajo esta encuentra un par de pilares visigóticos, y dentro de uno de ellos hay dos pergaminos. Dos pergaminos que el contenido de estas se dirigiría en un primer momento a la diócesis de Carcassonne. El obispo Villars, el obispo de la diócesis de Carcassonne, le enviaría a Berenguer Saunier, a ese sacerdote, a París, para que fueran traducidos, para que fueran desencriptados. En París, Berenguer Saunier recibiría la asistencia de los abades de la iglesia de Saint-Sulpice, y uno de ellos, Émile Joffet, sería el encargado, con solo 20 años, de desencriptar el contenido de estos pergaminos. Émile Joffet, que acabaría siendo un importante sacerdote experto en el mundo del esoterismo y de desencriptar códigos. Pues bien, durante 3 semanas, Berenguer Saunier se va a encontrar en París mientras estos documentos, estos pergaminos van a ser traducidos. Y él va a hacer cosas un poco extrañas. Por ejemplo, en el Museo del Louvre comprará una serie de copias de cuadros, entre ellos una de Nicolas Poussin, Los pastores de la Arcadia. Conocerá a la famosa intérprete de ópera Emma Calvé. Y finalmente, una vez que los pergaminos han sido desencriptados, Berenguer Saunier regresaría a Rennes le Chateau, donde continuaría con las obras. En el momento en que comienza a levantar el suelo de la iglesia, Berenguer Saunier se da cuenta que una de las losas, la que se halla justo frente al altar, cuando la invierte, tiene
un dibujo inscrito. Lo que aparece directamente en ese dibujo no es otra cosa sino una serie de caballeros medievales. Esa losa acabaría siendo llamada la losa de los caballeros. Y cuando desciende a esa cripta que acaba de encontrar, Berenguer Saunier descubriría una serie de esqueletos, así como una pequeña urna con unas medallitas de la Virgen de Lourdes, a las que en principio no haría demasiado caso. Berenguer Saunier tenía una ama de llaves, una mujer que le ayudaba, que le asistía, una mujer de 18 años llamada Marie, que le cuidaría y viviría con él el resto de sus días manteniendo algún tipo de relación tal vez no propicia para lo que debería de ser un sacerdote. El caso es que la mitología continúa indicando que Berenguer Saunier, en el momento en que continúa con las distintas reformas, empieza a realizar movimientos extraños en el cementerio de Rennes-le-Château, pule, limpia y quita algunos epitafios de lápidas del cementerio, se obtienen incluso quejas de algunos de los vecinos, mueve unas lápidas de aquí para allá, y comienza a realizar distintas caminatas durante las jornadas sucesivas con Marie, en busca de piedras, parece ser por la montaña, para, recabadas estas, construir una pequeña capillita en honor a la Virgen de Lourdes. El caso es que, en lo sucesivo, Berenguer Saunier va a adquirir una cantidad ingente de dinero por giros postales que le van a derivar de toda Europa absolutamente alucinantes. Y con esta millonada, Berenguer Saunier no solo va a reformar su iglesia, sino que va a realizar la construcción de determinadas edificaciones como Villa Betania, una mansión donde acabaría viviendo en esa Villa Betania, con una torre, la Torre Magdala, que le serviría de biblioteca, con un jardín, cuentan que incluso se montaría un pequeño zoológico, donde recibiría a la alta alcurnia y a la florinata francesa de la época, y sería cada vez más y más rico, hasta que alcanzaría una cifra de entre unos 25 millones de francos de la época. El caso es que Berenguer Saunier se enfrentaría al siguiente obispo de la época, que no vería con buenos ojos los excesos de este párroco. Le encausarían distintos procesos canónicos para que tuviese que declarar el origen de sus ingresos, cosa que jamás haría. Incluso sería acusado de vender misas. El caso es que finalmente Berenguer Saunier, a los 65 años de edad, fallece. Parece que tiene algún tipo de derrame cerebral. Minutos antes de fallecer, otro sacerdote se acerca a Saunier para impartirle la extrema unción. ¿Y qué le contaría a Saunier antes de morir? Que este sacerdote abandona blanco esa estancia sin impartirle en ese momento la extrema unción. No sería esta realizada sino unos días después del fallecimiento de Saunier. Cuando Saunier muere, se cubriría su cuerpo con un manto con madroños bordados encarnados, y cada uno de los ciudadanos de Rennes-le-Château pasaría prácticamente en comitiva ante la capilla ardiente del sacerdote Berenguer Saunier. Solo una persona conocía cuál era el secreto, qué es lo que había hallado Berenguer Saunier. Esta era su asistenta, Marie. Y es que Marie, la única persona viva que conocía cuál era el secreto de Berenguer Saunier, fue vista quemando fajos de billetes en Villa Betania, ante el reclamo de las autoridades francesas de cambiar el antiguo franco por el nuevo y obligar a que todos los franceses tuvieran que declarar el origen de los francos que iban a ser intercambiados. Marie prefirió quemar toda su fortuna antes que declarar cuál era el origen de esta. Con una Marie ya anciana, Noël Corbu, un empresario, junto con su familia, llegarían a Rennes-le-Château, conocerían a Marie y llegarían a un pacto con ella. Marie les permitiría vivir en Villa Betania a cambio de que Noël Corbu y su familia cuidasen de esta. Una tarde, Marie le dijo a Noël Corbu que antes de morir le contaría un secreto que le haría rico y poderoso. Pero cuando Marie fallece, ningún secreto fue revelado. Quedaba una última pista,
toda la documentación que Noel Corbu atesoraba de la vida de Berenguer Saunier, ya que al final estaba en Villa Betania en su casa, y muy especialmente los códigos secretos que Berenguer Saunier dejó en su iglesia, porque ahí estaba la clave del tesoro, ahí estaba el secreto que Berenguer Saunier había descubierto, lo había encriptado en las distintas figuras, las esculturas y las pinturas de la iglesia de Rennes-le-Château. Al entrar, en el dintel, un mensaje: Terribilis est locus iste. Este lugar es terrible. Curioso mensaje para la entrada en una iglesia. Justo al acceder a la entrada, en la pila de la bendición, el demonio Asmodeo, guardián del tesoro de Salomón, nos vigila. Y en el interior de la iglesia observaremos cómo las distintas estaciones del Vía Crucis dan pequeñas pistas sobre el tesoro del abad Saunier. Posteriormente serían libros como El oro de Rennes o El enigma sagrado quienes determinarían que aquello que encontró realmente Berenguer Saunier sería una relación de genealogías que irían desde los merovingios a la actualidad, es decir, los primeros reyes de Francia y su descendencia real hasta hoy, pero incluso más allá. Y es que los merovingios se habrían de alguna forma unido con un linaje hipotético sagrado entre Jesús y María Magdalena, que llegaría desde la muerte de Jesús, pasando por los merovingios hasta hoy. Este es el mito que siempre se ha contado de Rennes-le-Château. ¿Pero es cierto? ¿Qué conocemos realmente? ¿Cuál fue el origen de la fortuna de Berenguer Saunier? En este vídeo te voy a revelar toda la información y todos los secretos que nunca han sido revelados en habla hispana en ningún documental. A modo de prefacio, hoy cuando entramos al pueblo de Rennes-le-Château encontramos un cartel, ese famoso cartel que indica prohibido excavar en este pueblo, aunque sería más bien escarbar en este pueblo. Siempre se ha dicho que era como consecuencia de que domingueros iban a Rennes-le-Château a tratar de excavar con sus palas, tratando de descubrir el secreto del abad Saunier. Pero la historia es bien distinta. Y es que, atraído por las historias de Corbu, un hipnotista rico, normando, un hombre llamado Ronald Domergue, acompañado de una medium, viajaron a Rennes-le-Château para investigar las construcciones del sacerdote de Berenguer Saunier. Este viaje lo hicieron en el año 1958. Y es que tras realizar pruebas de carácter esotérico y no encontrar absolutamente nada, Domergue se compró una casita en Rennes-le-Château para vivir y para seguir investigando. El caso es que unos chavales le gastaron una broma. Unos chavales que sabían perfectamente que este hombre estaba obsesionado con el mito. Y metieron en una botella un papel amarillento con los bordes quemados con el siguiente texto. Literalmente decía así: si sigues este mapa, accederás a las cuevas de la Ciudadela, en donde se halla el poder. Estos chicos enterraron esa botella en el jardín de la casa de este hombre y obviamente cuando el ingenio Ronald Domergue lo encontró, se puso a buscarlo como un loco. Fue con varios lugareños al lugar marcado casi con una X en ese mapa y empezaron a excavar hasta llegar a 3 metros bajo tierra. Justo en ese punto dieron con la roca madre y no conformes decidieron meter dinamita y todo aquello explotó. Y trozos de roca salieron disparados como si de metralla se tratara por todo Rennes-le-Château, destrozando varios tejados y algunas casas. Y por eso y por estos daños, el alcalde de Rennes-le-Château aprobó un decreto municipal que indicaba prohibido excavar en toda la villa de Rennes-le-Château. Prohibido excavar, o más bien escarbar, en este pueblo. Pero ¿cuál es el origen de este mito? ¿Cómo surge la mitología de Rennes-le-Château? ¿Cuál es el primer atisbo que tenemos de esta historia?
En enero de 1956 es publicado un artículo en el periódico francés Le Dépêche du Midi titulado El fabuloso descubrimiento del cura de los Millardos, de Rennes-le-Château. En realidad son 3 fascículos escritos por un periodista, un hombre llamado Albert Salomón, y lo que indica es literalmente a golpe de pico en el pilar del altar mayor. Algo que, por supuesto, acabaría siendo icónico. El abad Saunier descubre el tesoro de Blanca de Castilla. Pues bien, este es el primer momento en que una publicación seria relata los hechos sucedidos en Rennes-le-Château. Aunque es cierto que en España hay un texto que nos habla de que un contemporáneo de Berenguer Saunier habla sobre él como un sacerdote ligado con la masonería. En fin, el caso es que unos años antes, como veíamos, entró en juego Noël Corbu, en ese 1942. Y es que Noël Corbu, en un retiro familiar en la población de Bugarach, una población que está muy cerquita de nuestro pueblo, se entera de que hay una casa a la venta en Rennes-le-Château a través de un profesor de escuela. La casa es regentada por parte de una señora mayor que vivió con un abad que fue rico. Parece ser que la situación de Marie, que ya era anciana, esta señora, la sirvienta del abad, se había tornado en absolutamente insostenible y se decidió a vender la casa, algo que no había hecho nunca. Pues bien, un domingo, Noël Corbu, junto con su hija, deciden descender hacia Rennes-le-Château, se dirigen a la casa de Marie, a Villa Betania, y le piden agua. Aquí nace el primer impacto de la posthistoria. Este es el primer contacto entre Noël Corbu y la anciana. Desde este instante comenzaría una amistad entre ambos. Y la anciana Marie se iniciaría en esa tratativa de hablar de Berenguer Saunier a Noël Corbu. Los meses siguientes se irían produciendo visitas y lo cierto es que Noël Corbu le ofrece un pacto. Noël Corbu y su familia cuidarán de Marie y pagará sus deudas a cambio de que ésta les nombre como herederos. Trato hecho. El 26 de julio de 1946, Marie nombró a la familia Corbu heredera de todas sus propiedades. Y además, se cuenta incluso, como os decía, que en una ocasión Marie le dijo a Noël Corbu eso de: antes de morir, os revelaré un secreto que te hará rico y poderoso. A los 78 años, Marie murió sin revelar absolutamente nada. En ese 1953, de derrame cerebral, sin que el secreto fuera desvelado. El caso es que, con la muerte de Marie, Noël Corbu se desoló totalmente. Piensa que tal vez como heredero de todo, de las facturas, de los documentos de Berenguer Saunier, tal vez pueda descubrir el origen de la fortuna del abad. Y mientras tanto, y como el dinero empezaba a escasear, ¿por qué no transformar Villa Betania en un hotel? Un hotel al que desde luego no iba nadie. ¿Qué interés podría haber en un pueblo como Rennes-le-Château, que no tenía ninguna historia interesante, que no había nada que hubiese ocurrido ahí? Por eso, Corbu tiene una idea. Se le ilumina la bombilla. Empieza a hacer publicidad de la historia de Berenguer Saunier para conseguir de esta forma más y más clientes. El boca a boca hizo el resto. Este hotel acabó siendo uno de los hoteles más conocidos del lugar. Y es que la teoría de Noël Corbu, lo que él contaba a sus clientes, es que el abad Saunier había descubierto el tesoro de los Capetos, oculto en el siglo XII por ni más ni menos que Blanca de Castilla, regente del trono de Francia y nieta de Leonor de Aquitania. Y según Corbu, cuando Blanca de Castilla se enfrentó a la revolución de los pastores en febrero de 1250, desplazó el tesoro a un lugar recóndito, a las proximidades de Rennes-le-Château. Pero lo cierto es que esto no tiene demasiado sentido, porque estamos en una época donde justo en esta zona, en el Languedoc, se estaba forjando la cruzada albigense contra los cátaros. Este lugar era un avispero. No sería una zona demasiado segura para esconder ningún tesoro ni ningún secreto. Finalmente, y sin haber encontrado nada,
el 20 de mayo de 1968, Noel Corbu murió en un accidente de tráfico. Para entender qué pudo encontrar Saunier, tenemos primero que viajar al pasado. Hay que averiguar exactamente en qué estado se encontraba la iglesia de Santa María Magdalena cuando el cura llega a Rennes-les-Châteaux. Y es que originalmente la iglesia se llamaba la iglesia de Saint-Pierre, de San Pedro. No sabemos realmente por qué se le cambió el nombre a la iglesia de Santa María Magdalena, pero lo cierto es que se produce ese cambio de nombre. Santa María Magdalena, no en español, en latín. En 1826, 77 años antes de que Saunier llegase a Rennes-les-Châteaux, encontramos documentos donde ya se refieren a que hay que realizar distintas reparaciones en algunos lugares de la iglesia. Hay que realizar reparaciones en el altar, en el pavimento, en el cementerio. De hecho, en 1826 se aprobó el cambio del pavimento de la nave y se sustituye el entarimado de madera y los escalones de acceso al altar por otros nuevos de piedra. Pero esto es extraño. ¿Acaso no vieron la cripta? Nadie hizo referencia alguna a la famosa losa de los caballeros que estaba justo a los pies del altar. ¿Cómo es posible que no la vieran si estaba justo ahí, delante de ellas, cuando realizan esas reformas en 1826? Un poco más adelante, en 1856 y en 1876, se realizan una serie de nuevas reparaciones que incluían del mismo modo reparar el dichoso altar, entre otros lugares. Así llegamos hasta 1883, justo un año y medio antes de que Berenguer Saunier llegue al pueblo. Pues bien, en este 1883 se va a levantar un acta clave para comprender el caso. La diócesis de Carcassonne extiende acta sobre cuál es el estado de la Iglesia y hace alusión a una serie de circunstancias que son trascendentales para comprender la historia. Dice que la bóveda se encuentra en un estado ruinoso y el altar en una deplorable vetustez, con columnas carcomidas. Desde la diócesis de Carcassonne, lo que se dice es que hay que realizar una serie de reparaciones. Hay que poner un altar de piedra, ya que el actual, atención, insisto, tiene las columnas carcomidas, con su tabernáculo de madera. Pero esto no debería tener demasiado sentido, ¿no? Supuestamente el altar era de piedra, donde año y medio después Berenguer Saunier realizaría el descubrimiento. Pues parece que no, porque el acta lo que dice es que se hace necesario reemplazar el altar de madera sustitutivo por un altar más digno, siendo necesaria la sustitución de ese altar de madera por un altar de mármol. Es decir, dice sustitutivo. Esto significa que había un altar de piedra retirado por su estado y habían colocado otro de madera que tenía las columnas carcomidas, sustituyendo a aquel. Y se insta a comprar un altar nuevo de mármol. Por tanto, es probable que ese altar de piedra en desuso sea nuestro altar. Y es que todo parece indicar que esto sería así, pero lo cierto es que no lo sabemos. Luego estaría el altar sustitutivo y tal vez nuestro altar. Se habla también de un tercer altar, pero nos vamos a quedar aquí. El caso es que Berenguer Saunier, a partir de 1887, obtendría la financiación suficiente para emprender estas reformas. De momento, las cuentas cuadran. Las remodelaciones que Berenguer Saunier va a realizar en la iglesia van a ser pagadas con donaciones. Van a ser financiadas también por la propia diócesis y por el ayuntamiento. Y además, otras reformas que se realizarían en la propia iglesia serían pagadas, cuidado, a plazos, como es el caso de los vitrales. Pero no solo eso, las estatuas y el Vía Crucis fueron elegidos por Saunier del catálogo de una empresa. Y esto es algo muy importante, porque lo que estamos diciendo es que todas esas imágenes, esas escenas, esas estatuas que tanto han dado que hablar, que están llenas de misterio, que deberían de resultar algún tipo de encriptación de lo que en realidad descubrió,
Berenguer Saunier en realidad eran estándar, venían de un catálogo, todas menos una. La única estatua que fue diseñada por Saunier fue el demonio Asmodeo, aunque ya hablaremos de eso más tarde. El caso es que Saunier concluyó todas las remodelaciones de la iglesia 10 años después. Desde el 17 de julio de 1887 que se cambia el altar hasta junio de 1897 que se consagra la iglesia, las obras se van demorando con el paso del tiempo. Con un detalle. Esto es muy importante. Todo se pagó a plazos. ¿Tiene esto sentido? Ese cura que de la noche a la mañana se hizo rico, que realizó ese boom inmobiliario, paga todo a plazos, la iglesia a plazos, y luego veremos qué ocurre con el resto de sus construcciones. Antes de proseguir con el relato de los hechos, es necesario que hablemos un poquito de Berenguer Saunier. Nacido un 11 de abril de 1852, durante su juventud y una vez ordenado sacerdote, Berenguer Saunier tuvo ideas promonárquicas y antirrepublicanas. Al parecer, este cura es enviado a Rennes-le-Château porque sus superiores le consideraban demasiado independiente por sus ideas monárquicas. Esto ocurre el 1 de junio de 1885, con 33 años. En esta época, Rennes-le-Château tenía 200 habitantes. Al poco tiempo de llegar al pueblo, Berenguer Saunier se va a dar cuenta de que la iglesia está decrépita, de que la casa parroquial necesita una reforma. De hecho, Berenguer Saunier se va a alojar en casa de una aldeana de la zona. Supuestamente, en ese 1887, sería cuando Berenguer Saunier levantaría el altar y encontraría los pergaminos bajo un pilar visigótico. Que no es visigótico, por mucho que lo diga así el mito, es carolingio. Marcharía a París y 3 semanas después retornaría a Rennes-le-Château para levantar la losa del suelo, la losa de los caballeros, donde hallaría 2 osaventas y una urna con medallitas de la Virgen de Lourdes. Es lo que hemos comentado anteriormente. Pero ¿cómo se ha hecho tan famoso el misterio de Rennes-le-Château? Desde luego que los libros son a los que debemos el conocimiento de esta historia, y es que la mitología de Rennes-le-Château se basa especialmente en una serie de libros que poco a poco han ido alimentando, han ido forjando, han ido sumando algunos de los aspectos más importantes de esta historia. El primero de ellos, El oro de Rennes, publicado en 1967 y pilar fundamental de la historia, fue escrito por Gerard de Sède, que es otro de los protagonistas de esta historia, que escribiría, entre otros libros como Los templarios están entre nosotros. Pero bueno, nos vamos a centrar en ese oro de Rennes. Desde el comienzo, Gerard de Sède va a tener un pepito grillo, una garganta profunda que le va a ir susurrando, que le va a ir filtrando determinada información sobre este caso. Es por tanto el oro de Rennes la primera vez que se cita el viaje de Saunier a París, donde se cita la adquisición de los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin, esa supuesta relación entre Berenguer Saunier y la cantante de ópera Emma Calvet. Pues bien, vemos cómo Gerard de Sède en este libro empieza a establecer esas primeras pautas de la historia de Rennes-le-Château, hablando de unos dossiers secretos, de unos documentos sin revelar mayor información, ¿no? Dice que ha tenido acceso a una serie de documentación, pero que está ahí. Gerard de Sède sitúa el descubrimiento en 1891, no en 1887, como sabemos que fue realmente por las facturas de compra del altar. El altar se compra y por tanto se levanta en 1887. La razón por la que Gerard de Sède establece como fecha de descubrimiento 1891 es que Émile Jouffet, es decir, ese desencriptador al que se le entregarían los documentos en París, habría tenido 14 años de haberse descubierto los documentos de Rennes-le-Château en 1887, y no 19 como tendría en caso de que se hubiese descubierto en 1891. Por eso se retrasan unos años
la fecha del descubrimiento de Berenguer Saunier. El siguiente documental sobre el tema es conocido como La Rueda Gira. Es aquí donde, por ejemplo, la historia de los pergaminos va a tener una versión paralela, una versión alternativa. Eso es una absoluta novedad. Y es que lo que cuenta esta vez la versión es que en el balaustre hay otra oquedad. Este documental lo que nos viene a decir a grandes rasgos es que a través de determinada documentación que obraba en poder de Marie, Saunier descubrió los pergaminos gracias a que el campanero de la iglesia de Rennes-le-Château, un hombre llamado Antoine Capiter, encontró bajo el balaustre que sujetaba el antiguo púlpito de madera una serie de capsulitas en las que había pergaminos dentro de estas. Parece ser que en el momento en que hace este descubrimiento el campanero, se le cae al suelo la capsulita, se rompe, pero no pasa nada. El caso es que estos documentos, estos pergaminos, al parecer, tendrían información escrita por un abad llamado Bigot, que fue el antecesor de Berenguer Saunier un año atrás y que revelaría determinadas genealogías y algunos documentos relacionados con los evangelios. Y es curioso porque nada dijo Noël Corbu de la historia del campanero. Desde luego que Antoine Capiter siempre dijo a sus familiares que fue justo lo que encontró Berenguer Saunier en ese pergamino lo que hizo tan rico al párroco. Otra de las indicaciones que supuestamente diría este pergamino es que había que excavar justo delante del altar bajo una extraña losa, la losa de los caballeros, donde vemos que Berenguer Saunier encontraría esas osamentas, así como esa urna con medallitas de la Virgen de Lourdes. Pues bien, no podemos entender el caso de Berenguer Saunier y Rennes-le-Château sin hacer referencia a un libro, El Enigma Sagrado, publicado en 1982 por los autores Michael Becht, Richard Leigh y Henry Lincoln. Este último, cuidado, tiempo después, ya veremos por qué, renegó total y absolutamente del contenido de su libro y señala a sí mismo que fue engañado totalmente. Pues bien, en El Enigma Sagrado se introduce la parte más sensacionalista de esta historia. Se habla de los merovingios, los primeros reyes de Francia, y sobre todo de esa existencia de una descendencia real que vendría desde los propios merovingios hasta la actualidad. Todo ello encarnado en un personaje que sería el descendiente vivo directo de los antiguos reyes merovingios. Un hombre que por fin aparece en este documental, que es el de Pierre Plantard. Pero es que además se suma el asunto del Santo Grial, del Sange Real o Sangre Real, es decir, ese supuesto linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena. Y es que el Enigma Sagrado bebe de las fuentes de una tradición antigua que indica que María Magdalena, embarazada tras la crucifixión de Jesús de Nazaret, viajaría a la Galia, donde encontraría refugio. Pues bien, la increíble teoría que se sacan de la manga los autores del Enigma Sagrado, y que esto es absoluta imaginación, es que tal vez ese heredero de Jesús y María Magdalena, a través de sus descendientes, se habrían aliado con el linaje real franco de los merovingios, siendo la sociedad secreta del Priorato de Sion la encargada de custodiar el linaje de los merovingios y de Jesús de Nazaret. Insisto, hasta hoy, que estaría reflejado por un personaje llamado Pierre Plantard. Y es cierto que Pierre Plantard siempre aseguró que él era descendiente de los merovingios. Nunca dijo que también lo fuera de Jesucristo, pero se le acabó atribuyendo incluso ser el descendiente de Jesús de Nazaret. En el Enigma Sagrado, por ejemplo, se revela el contenido de los supuestos pergaminos. Por fin tenemos esos pergaminos transcritos, indicando que son genealogías que hablan desde los merovingios hasta la actualidad. Y surge otro detalle. Es la primera vez que se hace referencia a la tumba de Arques, de la cual ya hablaremos,
y que sería identificada como la misma tumba que aparece en el cuadro de los pastores de la Arcadia, el cuadro de Poussin, del que Berenguer Saunier va a hacer una copia en su visita al Louvre en París. Otro de los elementos clave es que cuando Berenguer Saunier regresa de París, por las noches, acompañado de Marie, se dirige al cementerio pues, para realizar distintas modificaciones en las lápidas, para borrar algunos epitafios, para hacer cosas raras en el cementerio. Se mueven las lápidas, se borran otras, como especialmente la tumba de la marquesa de Blanquefort. Y es que es cierto, lo sabemos, Saunier realizó reformas en el cementerio, y lo sabemos especialmente por las cartas fechadas los días 12 y 14 de marzo del año 1895, donde los vecinos se quejan de que Saunier está realizando distintas prácticas extrañas, distintas modificaciones en el cementerio de Rennes-le-Château. Ahora bien, si la historia del borrado del epitafio de la marquesa de Blanquefort es real, lo que no sabía Saunier es que la lápida había sido copiada años atrás por arqueólogos locales, en concreto en 1905. Y esto es un absoluto anacronismo, porque en esa época Berenguer Saunier ya era rico. Luego, si Berenguer Saunier borró la lápida, tuvo que ser después de 1905, año en que es copiada por parte de los arqueólogos. Y esto no tiene, desde luego, ningún sentido, porque si los descubrimientos los hace Berenguer Saunier a partir de 1887, ¿por qué espera hasta 1905, siendo ya rico, para borrar eso? Lo que sabemos que dice el texto de la tumba, ese epitafio, según ese calco, sería lo siguiente: aquí yace la noble Marie Tineg de Agles, señora de Blanquefort, de 67 años, fallecida el 17 de enero. Descanse en paz. Esto es muy importante, porque si Saunier empieza a enriquecerse en torno a 1895 aproximadamente, ¿por qué tarda 10 años en borrar el epitafio? Si tan importante era ese epitafio, lo lógico es que lo hubiese borrado mucho antes, ¿no? No tiene ningún sentido. A principios de los años 70 se localiza una tumba idéntica al cuadro de Poussin, al cuadro de los pastores de la Arcadia, que tiene un paisaje, una vegetación muy semejante, situada cerca de la localidad de Arques. Pero lo cierto es que en ningún lugar de esa tumba pone ese texto de Et in Arcadia ego, y en la Arcadia estoy. A finales de los años 80, el propietario de esos terrenos donde estaba la tumba hizo volar por los aires harto de que curiosos llegasen allí para realizar sus investigaciones. Por tanto, ¿se inspiró Poussin en la tumba? ¿O el diseñador de la tumba se inspiró en el cuadro de Poussin? Sea como fuere, no hay ninguna relación entre Rennes-le-Château y el cuadro de los pastores de la Arcadia, más allá que esa adquisición por Berenguer Saunier. Pero es que además, lo que sabemos es que la tumba de Arques fue modificada premeditadamente para que se pareciera, con cierta sospecha, a la del cuadro de los pastores de la Arcadia. ¿Creéis que es una casualidad? Desde luego que yo no. Es el momento de hablar de los pergaminos. Y es que la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, bueno, si tan importante eran esos pergaminos, y una sociedad tan ancestral y secreta como el Priorato de Sion los protegía, ¿por qué esconderlos en la iglesia decrépita de un pueblo perdido en los Pirineos, ahí en el Languedoc? ¿Por qué no lo tenían el Priorato de Sion directamente, si eran los custodios? Lo que nos cuentan obras como El oro de Reims o El enigma sagrado es que en concreto se hallaron 4 pergaminos. 2 hablan de genealogías. Una de 1244 con el sello de Blanca de Castilla
y otra de 1644. Y los otros dos son redactados en el siglo XVIII por uno de los predecesores de Saunier, el abad Bigot, del que ya hemos hablado anteriormente, y que fue capellán de la marquesa de Blanquefort. Y que, al parecer, serían estos pergaminos los que encontró Berenguer Saunier en ese tubito de cristal del balaustre de madera del púlpito. Además, estaban escritos en latín y en francés antiguo, cosa que, como veremos, es absolutamente falso. Y lo creáis o no, los textos literalmente hallados por Berenguer Saunier en esos tubitos, en esos pergaminos, serían los siguientes, llenos de códigos, por supuesto. Pastora, ninguna tentación. Que Poussin, Tenier, tienen la clave. Paz 681. Por la cruz y este caballo de Dios, completó o destruyó este demonio del guardián al mediodía. Manzanas azules. Parece que esto está relacionado, en principio, con el cuadro de los pastores de la Arcadia, con ese de Poussin, ¿no?, que está haciendo referencia al propio pintor. El guardián Asmodeo podría aparecer. Pero es que otro pergamino de Bigot dice lo siguiente. Este tesoro pertenece al rey Dagoberto II, merovingio, y a Sion, y en él se encuentra allí muerto. El problema es que, como después se descubrirá, los dos textos de los propios pergaminos son falsificaciones realizadas en los años 60. Y sabemos quién las hizo el marqués Philippe de Cherisey, socio y gran amigo del protagonista principal de esta historia, Pierre Plantard, y que de hecho acabaría reconociendo su autoría en su libro de 1978, El enigma de Reims. Cherisey llegó a reconocer que se inventó esos supuestos documentos, esos pergaminos, que los hizo él, porque el ayuntamiento de Reims, donde había copias, había sido objeto de un incendio, se habían quemado y era necesario reponerlos. Ahí queda eso. Queda probado, por lo tanto, que los pergaminos que aparecen en el Enigma Sagrado y que después veremos cómo se publican por primera vez, son falsos, fueron una absoluta falsificación. El caso es que si nunca existieron, si no hubo viaje a París, ni Saunier compró las copias de las obras como los pastores de la Arcadia, el mito cae totalmente. Y lo mismo en cuanto a la relación con los merovingios o con la sangre real. Pero lo realmente extraño es que se dé tanto juego a los pergaminos, ya que no tenemos ninguna prueba de si llegaron a existir realmente. Y esto es algo alucinante. Hay que hablar de la Iglesia. Y es que la mitología de Rennes-le-Château ha colocado la iglesia de Santa María Magdalena como una de las piezas claves para resolver el misterio. Los elementos que encontramos en la iglesia, las esculturas, las imágenes del Vía Crucis, etc., que como ya vimos fueron encargados de catálogo, han supuesto en la mitología de Rennes-le-Château algunas de las claves del secreto de Berenguer Saunier. Por ejemplo, si nos encontramos en el exterior de la iglesia, está el jardín de la entrada, con una pequeña elevación, conocida como el Calvario, y es absolutamente simétrico toda esa zona del jardín al interior de la iglesia, como si fueran dos plantas de iglesias similares. El pilar carolingio, que se encuentra ahí con ese texto de penitencia, está justo en la misma posición donde estaría el confesionario. ¡Qué casualidad! Penitencia, pero además aparece escrito Misión 1891. Y la propia posición del Calvario en sí correspondería al altar del interior de la iglesia. Respecto de este misterioso escrito, esa inscripción del pilar, ¿no?, de misión, es porque hubo una obra pastoral y misionera realizada en 1891, luego ya tiene sentido. Y el tema de penitencia es por la Virgen de Lourdes. Había que dar promoción al milagro de la Virgen de Lourdes. Accedemos al templo y se nos recibe con un tejado a dos aguas. Bajo el relieve de la Magdalena, la inscripción que tantos ríos de tinta ha hecho correr. Terribilis est,
locus iste. Este lugar es terrible. Frase que está totalmente sacada de contexto, porque si la unimos con el texto que aparece a ambos lados, observamos que no es un texto independiente, sino que son fragmentos de la Biblia. Domus mea, domus iora, tionis vocabitur. Que es lo que Jesús dice cuando marchaba hacia el templo. Faltaría esa parte de vosotros habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. A los lados del arco de la puerta hay otra indicación. Hic domus Dei iste, et porta coeli. He aquí la casa de Dios y la puerta del cielo. Y despertó Jacob de su sueño y se dijo, ciertamente esta es la casa de Yahvé. Yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar. Vemos que es exactamente el texto de que habla Jacob. Pero, ¿por qué pone eso de lo de María Magdalena en español? Ya os lo he dicho antes, es que no está en español. Cuando se habla de esos hipotéticos viajes que Berenguer Saunier hizo a Toledo. No, está en latín. Santa María Magdalena. Entramos en la iglesia y directamente nos recibe la pila de la bendición, a la izquierda, con esa polémica estatua, ¿no?, del demonio Asmodeo. El problema es que no es Asmodeo. Siempre se tiende a individualizar solo al demonio, cuando en realidad es una estatua de 3 piezas. El demonio, la pila y la escultura de 4 ángeles que forman la señal de la cruz con sus manos. Justo debajo un texto. Por este signo le vencerás. Y debajo BS. Berenguer Saunier. Que quede claro. Esta es la única escultura, insisto, que no está encargada por catálogo por Berenguer Saunier, sino que es realizada con un diseño concreto y específico. Pues bien, ¿quién es este ser que aparece interpretado por tantos libros como Asmodeo? Bueno, Asmodeo sería el demonio guardián del templo de Salomón, que además aparece en el libro de Tobías, un demonio enamorado de una tal Sara, que cada vez que se casaba, Asmodeo mataba a su marido. Y así ocurrió durante 7 veces, hasta que finalmente Sara se prometió con Tobías, que consiguió librarse del demonio Asmodeo para siempre, y huyó a Egipto, donde finalmente sería encadenado por el arcángel Rafael. Pues este es el demonio Asmodeo. Ahora bien, ¿por qué se le ha considerado como el demonio de Rennes-les-Châteaux, como el que está ahí en esa estatua? Bueno, porque sería el guardián del tesoro de Salomón, el guardián de un tesoro, pero no hay ni un solo texto que nos diga que Asmodeo es esa efigie que vemos ahí. Ni uno. ¿Quién es, por tanto, este misterioso personaje? Pues seguramente Berenguer Saunier quiso representar al diablo, a Satanás, encarnado en la República Francesa. Y es que si nos fijamos en el conjunto escultórico completo, bajo la cruz, que representan esos ángeles que están ahí colocados, se indica con este signo le vencerás. Cuando en realidad, en la batalla del Ponte Milvio, donde Constantino recibe ese mensaje, esa iluminación le dice, con este signo vencerás, no le vencerás, vencerás. Pero aquí pone le vencerás. ¿Le vencerás a quién? Con este signo de la cruz de los ángeles, le vencerás a lo que está debajo, es decir, al diablo. Pero, ¿por qué representar al diablo como la República? Hemos visto cómo Berenguer Saunier era totalmente antirrepublicano, Berenguer Saunier era monárquico. Y es que la simbología que estamos viendo es como la religión vence a la República. Berenguer Saunier sacó esa característica cara del diablo de un boceto que salió en un fascículo publicado por la diócesis de Carcassonne un tiempo antes, que asimilaba al diablo con la República, con la izquierda, con la masonería, es decir, con el signo de la cruz, con la religión, le vencerás a la República. Continuamos caminando y el suelo ajedrezado nos lleva directamente a una escultura de Jesús frente al demonio, siendo bautizado por Juan Bautista.
Ambos miran al suelo, como si fuera una batalla del bien contra el mal. ¿Qué misterio puede tener esto? Jesús mira hacia el suelo y el diablo mira hacia el suelo. Pero comenzamos a leer el Via Crucis, alguna de las estaciones más polémicas de la propia iglesia Rennes-les-Chateaux. En la primera estación hay un hombre de raza negra, cosa que tampoco debería de ser extraña. En la octava, un niño con un mantón rojo con colores escoceses y una mujer de negro. Se ha querido ver una especie de guiño a la masonería, al rito escocés de la masonería. Continuamos visitando la iglesia y observamos una estatua de María Magdalena que parece embarazada, cubriéndose el vientre. Embarazada, como no sea de 2 meses, no sé yo, embarazada de cuánto, porque ahí no se ve absolutamente nada. Y por supuesto la polémica estación 14ª, donde observamos a Jesús muerto siendo introducido en el sepulcro con una enorme luna llena en el fondo y oscuridad. En principio esto no tendría demasiado sentido, ya que a Jesús hubo que enterrarle antes de que se hiciera de noche porque comenzaba la Pascua judía. Sin embargo, observamos una luna llena ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le están metiendo en el sepulcro o que le están sacando por la noche? Una vez más, polémica. Lo que no nos suelen contar, amigos, es que en esta escena lo que se nos está contando es el pasaje del Evangelio donde se indica que durante la crucifixión y muerte de Jesús se produjo la oscuridad. Y eso es justo lo que está siendo representado en este momento. Existen otras rarezas, como el mural frente al altar, donde hay como un saco roto, ¿no? Y parece que está saliendo como moneditas de oro o algún tipo de tesorillo por ahí. A los lados hay 2 paisajes, uno de otoño y otro de invierno. Una señora con un paraguas. Tal vez un código secreto en un mural de catálogo. Y finalmente, tras el altar, la Virgen María, San José y cada uno con un niño Jesús. 2 niños, 2 hermanos. Pero esto no es extraño, aventureros. Y es que nos encontramos en una época donde el Papa ordenó prestar culto a San José en las iglesias, por lo que no es nada extraño que para tratar de establecer una equivalencia entre la importancia de la Virgen María y San José, a cada uno de ellos se les ponga un niño Jesús en los brazos. ¿Y qué hay del resto de las construcciones? Es a partir de 1897 cuando se consagra la iglesia, las obras han terminado, y en el año siguiente, en 1898, Saunier va a comenzar a adquirir propiedades a nombre de Marie. Y esto es muy interesante, porque Berenguer Saunier nunca fue el titular de sus construcciones. Marie nunca fue la heredera de las construcciones de Berenguer Saunier. Marie fue la titular desde el primer momento de todas esas construcciones. En 1901, por ejemplo, se comienza a construir el complejo de Villa Betania, la casa, los jardines, la Torre Magdala. Lo extraño es que Berenguer Saunier en realidad no vivió nunca en Villa Betania, vivía en la casa parroquial. Y este es uno de los asuntos más polémicos, porque en uno de los procesos canónicos que os comentaré, a Berenguer Saunier se le pregunta por este asunto y él dice que construyó Villa Betania como residencia para sacerdotes jubilados. Ahora bien, no se conoce ningún sacerdote jubilado que habitase en Villa Betania. El coste total de las construcciones de Berenguer Saunier fue de alrededor de 193.000 francos de la época, lo que hoy serían unos 950.000 euros más o menos. Lo que está claro es que con un sueldo de cura de unos 80 francos al mes no se pudo pagar todo eso. Un detalle, insisto, que es relevante, es que todo fue pagado a plazos. Y en un periodo de 18 años es cuando se van a construir tanto las reformas de la iglesia como todas las obras de Berenguer Saunier. De hecho, entre 1902 y 1903,
La Torre Magdala está paralizada porque no hay suficiente financiación para pagar la construcción de esta. Un cura que se hace rico de la noche a la mañana, paga todo a plazos y se tienen que realizar paralizaciones de su obra. Por supuesto que otro de los elementos claves para comprender el caso es la existencia del Priorato de Sion, esta entidad guardiana del linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena, cuyos orígenes llegarían a la época de los templarios y que vamos a ver que no tiene demasiada conexión con el caso de Rennes les Chateau y con absolutamente nada. En junio de 1956 se inscribe en el registro de sociedades francesa la asociación Circuit, es decir, Caballería de Instituciones y Reglas Católicas de la Unión Independiente y Tradicionalista. Asociación más conocida como, agarraros, el Priorato de Sion, 1956. Las premisas de esta asociación eran la construcción de una sociedad católica que estuviera destinada a restituir la antigua caballería bajo criterios de tradición cristiana. Es decir, hasta principios de los años 60, el Priorato de Sion no tiene absolutamente nada que ver ni con los merovingios, ni muchísimo menos con los templarios, con el Santo Grial, con Rennes les Chateau y desde luego con Jesús de Nazaret. Solo con el renacer de los caballeros y el catolicismo. Para esto se crea esta asociación en 1956. Nada que ver con todo lo que nos ha creado la mitología. Y es justo en esos años, en los años 60, cuando Pierre Plantard, el supuesto heredero de los merovingios, se va a relacionar con Gerard de Sète, el autor del Oro de Rennes, y muy astutamente Pierre Plantard le va a comenzar a filtrar información. De hecho, Plantard sería quien en 1962, a más tardar, informaría a Noël Corbu, el adquirente de las propiedades de Saunier, el asunto de la tumba de Arques o de Arques y su relación con los pastores de la Arcadia. Es ese Pepito Grillo que constantemente va a filtrar información, Pierre Plantard. Pero es que además en 1964 es depositado en la Biblioteca Nacional de París un folleto titulado Genealogía de los Merovingios, origen de las diversas familias. Son los conocidos como los dossiers secrets. Supuestamente, unas genealogías que fueron completadas con los pergaminos de Rennes les Chateau. El autor de estos pergaminos, los conocemos, es Henry Lubineau. Con la frase encriptada de «el tesoro pertenece al rey Dagoberto II» y «él se encuentra allí muerto», vemos que de repente se enlazan estos misteriosos pergaminos con los merovingios. Pero es que más adelante, en 1967, se van a aportar nuevos documentos a la Biblioteca Nacional Francesa. En estos se muestra una lista de grandes maestres del Priorato de Sion. A ver si os suena alguno. Víctor Hugo, Nicolas Flamel, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Víctor Hugo. Y no sé si te habrás dado cuenta, pero este es el gran documento de la mitología de Rennes les Chateau. Los custodios de esa sangre real, la dinastía de los merovingios unida al Priorato de Sion, que como vemos ya se encargarían los escritores del Enigma Sagrado de ligarlo todo con ese supuesto linaje sagrado de Jesucristo y María Magdalena. Y en ese mismo año, en ese 1967, qué casualidad, se publica el libro El Oro de Rennes, justo con esa información fresca, recién llegada a la Biblioteca de París, que por supuesto Pierre Plantard ya se encargó de transmitir a Gerard de Sète, el escritor. Por supuesto, es Pierre Plantard quien filtró esos dossiers secrets en la Biblioteca Nacional Francesa, y de esta forma Plantard se autonombraría o se aseguraría el título del último descendiente merovingio de Dagoberto II, heredero del trono de Francia, y ya que los merovingios descendían de la tribu de Israel de Benjamín, también heredero
agarraros del trono de Jerusalén, ni más ni menos. Ahora bien, si todo este asunto del Prioratesión y de los pergaminos es un burdo montaje para legitimar los deseos megalómanos de Pierre Plantard, ¿cuál es la inspiración tanto de los propios pergaminos como de la existencia del Prioratesión? Lo creáis o no, lo tenemos. Y es que a finales del siglo XIX, en concreto en 1887, casualmente, el año del famoso descubrimiento de Berenguer Sonnier, se publica un artículo extraño, escrito por un aristócrata, el barón Emmanuel Guillaumet Rey, sobre una conferencia que es titulada Los Estatutos de la Abadía del Monte Sion, donde se cuenta una historia muy parecida a la de cómo es forjado el propio Priorato de Sion y cómo es fundado por Godofredo de Bouillon tras la caída de Jerusalén, cómo algunos frailes se marcharían a Francia y cómo también se aportan unas listas con los grandes maestres de esta sociedad. Y son los mismos que los dossiers secrets atribuyan a los grandes maestres del Priorato de Sion. No lo dudéis, por supuesto que Pierre Plantard acabaría siendo elegido como gran maestre del Priorato de Sion. De hecho, en 1981, por ser el descendiente vivo de Dagoberto II, último rey merovingio, el megalómano Pierre Plantard es declarado como el gran maestre del Priorato de Sion, que renunciaría a ello. Y es que, tras una serie de acusaciones relacionadas con la mafia, Pierre Plantard es llevado ante un tribunal que le pregunta por determinadas historias del Priorato de Sion y él, viéndose ante la espada y la pared, reconoce que todo ha sido un absoluto montaje durante más de 30 años y que nada de esto es cierto. Pero es que hay un detalle más. Pierre Plantard perteneció a una corriente llamada la patafísica de unos bromistas cuyo objetivo era burlarse de las clases universitarias, creando gigantescos montajes de fake news. ¿Casualidad? Plantard, bromista, megalómano patafísico, heredero de los merovingios, de Jesucristo, todo un personaje. Hablemos de los procesos de Berenguer Sonnier. Desde luego que los excesos de Berenguer Sonnier no fueron pasados por alto por la diócesis de Carcassonne. De hecho, con la sustitución del antiguo obispo de la diócesis, del amigo de Berenguer Sonnier de Villars, por un nuevo obispo llamado Besayu, la suerte de nuestro cura iba a cambiar para siempre. Por ello, se le van a realizar 3 procesos canónicos judiciales. El primero, entre 1909 y 1910. Se le acusa de enriquecerse vendiendo misas ilícitamente, y hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero lo cierto es que Berenguer Sonnier se va a justificar diciendo que todo lo que ha hecho ha sido construir una casa de retiro para curas jubilados, la Villa Betania. Y esta declaración es fundamental. Es decir, cuando el abad es acusado, cuando al abad se le piden cuentas de por qué ha realizado estas construcciones y cómo consiguió la financiación, el único que dice es que quiere construir una residencia para sacerdotes jubilados, en la que, insisto, jamás hubo ningún sacerdote jubilado. Pues bien, tras este primer proceso, Berenguer Sonnier va a ser condenado a 1 mes de suspensión como sacerdote. Pero es que esto no acabaría así. Entre octubre y noviembre de 1910 se le celebra el segundo proceso. Esta vez Sonnier es declarado culpable por desobedecer al obispo Besayu y se le condena a un terrible castigo, un retiro de atención 10 días en un monasterio, para que realice distintos ejercicios espirituales y para que, por supuesto, reflexione. Pero no quedó ahí la cosa. Se realiza un tercer proceso en 1911. Seguía sin estar claro cuál era el origen de su fortuna y se insta a Berenguer Sonnier a aportar la contabilidad exacta
de sus ingresos y sus gastos, con justificantes, y esta vez Berenguer Saunier lo va a hacer. Eso sí, de forma muy astuta. Entre la documentación aparecen donaciones de personas desconocidas, nombres tan particulares como Madame X, Madame C, su hermano, donaciones que alcanzan cuantías de 25.000 francos, 20.000 francos, 30.000 francos. Todo absolutamente lleno de ambigüedades. La actitud de Saunier es muy inteligente, ya que él sabe que tiene que cuadrar una serie de ingresos para que llegue a los 193.000 francos de lo que se le acusa que han costado sus construcciones. Y él lo va a hacer. Ahora bien, en sus cuentas van a aparecer anacronismos. Por ejemplo, unas dichosas postales que él vendía a turistas que visitaban el pueblo de Berenguer Saunier, donde aparecen pues, sus construcciones, donde aparece él al lado de la Torre Magdala. Pero esto no tiene ningún sentido, ya que no podía haber postales ni turistas si todavía no se habían construido las edificaciones de Berenguer Saunier. Sin embargo, en las cuentas de Berenguer Saunier, justificando esos 193.000 francos, aparecen las dichosas postales. Y es que además Saunier confiesa que en su casa acogía desde hacía 20 años a una familia de padre, madre y 2 hijos, esto es nuevo, y que esta fue la familia que adquirió los terrenos donde después se construiría la Villa Betania. Pero ¿qué sentido tiene esto, no? Que al cura, esta familia le cedan unos terrenos para construir una casa de retiro de sacerdotes, terrenos que ni el cura, ni el ayuntamiento, ni la iglesia han pagado. Finalmente, Saunier es condenado a la suspensión durante 3 meses y hasta que devuelva todo lo indebidamente percibido. O lo que es lo mismo. La suspensión hasta el final de sus días, de por vida. Berenguer Saunier jamás volvería a ser sacerdote, porque nunca iba a poder devolver todo aquello que obtuvo, que percibió. De hecho, entre 1909 y 1912 es un nuevo sacerdote el que es destinado a Rennes-le-Château para sustituir a Berenguer Saunier, un tal Henry Martin, a cuyas misas, cuidado, no va a ir nadie. De hecho, la gente continuaba acudiendo a las misas improvisadas que Berenguer Saunier celebraba en los jardines de Villa Betania en una pequeña capilla que se había hecho construir. Llegamos a un momento clave. Hay que desarmar las cuentas de Saunier. ¿De dónde vino toda esa riqueza que supuestamente tuvo? Esto es lo que vamos a tratar de averiguar y de desentrañar. Desde luego que muy lejos de esos 25 millones de francos que decía Gerard de Sèvres, el autor de L'Or de Reims, que había obtenido Berenguer Saunier. En el proceso canónico contra Saunier, este dice que recibió una donación de la familia de Naguad de 52.000 francos, así como fondos y giros postales de turistas y donaciones. En total, la cuantía que tenga que cuadrar, 193.150 francos. Justo el valor de las obras y de sus gastos, ¿no? Pero es que, fijaros en curioso, no solo en las donaciones. Dentro de la iglesia se van a instalar 6 cepillos en 1887, más otros 2 en el cementerio, hasta un total de 10. ¿Para qué quería el cura instalar tantos cepillos, es decir, esos depositarios de las limosnas de los feligreses, en una iglesia tan pequeña? ¿Para qué tantos? Bueno, pues Saunier lo que va a revelar en el proceso judicial, en ese proceso canónico del que es objeto, es que él había recibido grandes cantidades de dinero de turistas que iban a los baños de Reims-les-Bains, que es el pueblecito del lado, que era turístico realmente, no era el turístico Reims-les-Château, era Reims-les-Bains, para convencerles de que fueran a Reims-les-Château a ver sus construcciones y de paso les hacía una rutita por el pueblo y por su historia. De hecho, el leitmotiv, el eslogan que utilizaba Berenguer Saunier para promocionarse era un sacerdote con alma de artista. O más bien, tendríamos a un sacerdote con alma de agente turístico, de agente de viajes. Porque en realidad lo que Saunier había hecho fue montar una agencia de viajes y llevarse gente directamente a Reims-les-Château a
enseñarles el pueblo, enseñarles sus construcciones y, por supuesto, todo a cambio de limosnas que metían en sus cepillos y, aprovechándose de ello, la venta de postales, donde vemos que constantemente aparece el propio Berenguer Sonier con sus construcciones. ¿Qué sentido, por lo tanto, tiene que si Berenguer Sonier estaba llenando la iglesia de códigos secretos para ocultar algún tipo de secreto, se lleve a cientos de turistas a ver sus construcciones, incluso vendiendo postales donde aparecen estas construcciones con los códigos secretos y donde aparece el mismo cura? ¿De verdad un secreto tan importante había que ocultar allí, en la iglesia de Santa María Magdalena? Pues bien, Berenguer Sonier se llevaba a los turistas, les contaba la historia del lugar, les enseñaba la Villa Betania, la Torre Magdala, los jardines, y por todo ello les cobraba, y ya de paso, como os digo, les vendía las postales. Pero es que fijaros qué curioso, estamos en una época en la que el banco de la iglesia, donde nos sentamos en las iglesias, se pagaba, o sea, el puesto donde uno se sentaba al entrar y al escuchar misa, se pagaba 1,5 francos para los bancos y las sillas que están más al lado del pasillo y el resto a 1 franco. Luego eso también contribuía a los beneficios de Berenguer Sonier. Y por supuesto, Sonier obtenía beneficios de su gran negocio, la venta de misas. Un sacerdote, como veíamos antes, que cobraba unos 80-85 francos, podía dedicar misas a un propósito, una misa para un fallecido, para un enfermo, etc. Y por ello se obtenía un donativo, las misas se pagaban. Todo el mundo vendía misas. Y un sacerdote podía celebrar en torno a 3 misas al día, mañana, tarde y noche. Y si tenía más solicitudes de misas, tenía que ceder el excedente a otro párroco que tuviera déficit de misas. Pues bien, Berenguer Sonier vio que el filón estaba en este negocio y se puso en contacto con iglesias que tenían excedentes de misas para que se las enviaran a él. De esta forma, iba acumulando un aluvión ingente de misas en masa que empezó a solapar una con la otra, y en una sola misa, por ejemplo, daba varias peticiones al mismo tiempo. Que, por cierto, cada petición tenía que haberla dado en una sola misa, pero él las iba acumulando y las daba en una sola misa. 5 en una misa, por ejemplo. Verbigracia, el 16 de julio de 1892, Sonier realizó en una misa 12 peticiones, y por eso es acusado de tráfico de misas. Tenían que haberse realizado 12 misas y él hacía una. La documentación lo que nos cuenta es que daba una media de 36 misas al día. Por ejemplo, en agosto de 1909, Berenguer Sonier celebró la friolera de 1.145 misas, lo que le reportó 1.177 francos en misas, una auténtica locura para un cura que habría cobrado unos 80 francos al mes. Ahora bien, solo con este tráfico de misas, con las donaciones, con su negocio de la agencia de viajes y con otros trapicheos que él tenía, como por ejemplo la venta de unos 1.500 litros de ron jamaicano, a saber para qué, no explican la fortuna del sacerdote. Por eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hizo realmente estas prácticas Berenguer Sonier para ocultar realmente la auténtica fuente de su financiación o no? Por lo tanto, ¿qué pudo encontrar Berenguer Sonier realmente? Se ha escrito mucho sobre esto, sobre cuál fue el tesoro que realmente descubrió mientras reformaba su iglesia. Algunos de los posibles candidatos que podríamos colocar para ver cuál nos convence más. Tal vez el tesoro de la marquesa de Blanquefort, cuyas indicaciones estarían cifradas en ese pergamino del campanero que estaba en el interior del balaustre que realizó el párroco de la época, Bigot, un siglo antes de Berenguer Sonier. Otra opción, el famoso tesoro de los cátaros, aunque esto desde luego que no tendría ningún tipo de sentido, ya que los cátaros abnegaban totalmente de lo material, y no sería plausible, por lo tanto, que los cátaros tuvieran algún tipo de tesoro físico más allá de sus propias haciendas.
otra hipótesis: el tesoro de los merovingios o tal vez el tesoro de los visigodos. Recordemos ese hipotético tesoro que Alarico roba de Roma, que Roma previamente había saqueado el templo de Salomón o el templo de Herodes, llevándose la menorá, por ejemplo. Así que tal vez la menorá, el Arca de la Alianza, o a saber qué podría estar ahí en Rennes-le-Château, porque los visigodos viajarían hasta ese sur de Francia. Podría ser. Tal vez algún tipo de secreto histórico, que es lo que hemos hablado y la famosa teoría que después veríamos en el Enigma Sagrado o en el Código da Vinci. O igual incluso un tesorillo medieval. Algo que le impulsara a tener esa riqueza que acabaría teniendo finalmente. Ahora bien, ¿y si faltase una clave? Algo que nunca se ha difundido, salvo en libros como Compendium Redae, libro de investigación absoluta del cual después os hablaré. Es el momento de hablar, es el momento de desvelar la resolución al misterio de Rennes-le-Château y del cura Berenguer Saunier. Y es que el amigo de Saunier, ese famoso obispo de Carcassonne, Villard, con el que tenía ese feeling, sabemos que recibió una herencia de 1,2 millones de francos a través de una feligresa con la que tuvo algún tipo de gran amistad. Lo sabemos porque el viudo de esta feligresa, que estaba separado de ella, no estaba para nada de acuerdo con la herencia y su destino. Impugnó el testamento porque allí aparecía como beneficiario el obispo. Fijaos la cuantía, 1,2 millones de francos. Algo que desde luego dejaría en ridículo los 193.000 francos de las obras de Berenguer Saunier. Pero hay más. En 1896, al obispo Villard se le acusó por un periódico, La Dépêche, que publicó un artículo titulado Las cajas negras, donde se acusaba al obispo de meter la mano en la caja de las pensiones de la diócesis de Carcassonne. Se aportaban supuestas pruebas que lo que venía a decir es que lo que entraba por las cotizaciones de los sacerdotes para jubilarse no cuadraba con las cuentas presentadas realmente. Es decir, que alguien estaba metiendo la mano en la caja de las pensiones. Pero es que además, otro sacerdote, un hombre llamado Laborde, unos años después de la muerte de Villard, le acusó, post-mortem, de que faltaban unos 568.000 francos de la caja de las pensiones. Una cantidad enorme que sin embargo no casa con la idea de que Villard hubiese recibido 1,2 millones de francos como herencia. Lo que no deja de ser curioso es la relación que tenía Berenguer Saunier con el obispo Villard, un obispo que, según nos cuentan las crónicas, no visitaba un pueblo de mala muerte como era el caso de Rennes-le-Château en su vida. Sin embargo, en Rennes-le-Château, Villard estuvo 2 veces. Estuvo incluso en la inauguración de la iglesia de Santa María Magdalena, el momento en que ésta fue restaurada, justo en esa fecha clave de su terminación, en 1897. Incluso el propio Berenguer Saunier le coloca una placa en honor al propio obispo Villard en el Calvario de los Jardines de la iglesia de Santa María Magdalena. Y no deja de ser interesante que es a partir de entonces cuando Berenguer Saunier empieza a realizar las compras al efecto para construir la Torre Magdala, Villa Betania, los jardines, sus construcciones, etc. Pero demos una vuelta de tuerca más. No es demasiado casual que Villa Betania fuera a ser destinada como residencia de curas jubilados, justo cuando el obispo Villard es acusado de meter la mano en la caja de las pensiones de la diócesis de Carcassonne. ¿Acaso procederían los fondos que usó Berenguer Saunier de la caja de las pensiones? ¿Es este el secreto? El resto es pura especulación. Tal vez, sabiendo todo este entramado, Berenguer Saunier comenzó esta serie de construcciones sin el control del obispo, o bien para guardar su propio silencio, o bien para dar cauce al dinero que faltaba de la caja de las pensiones mediante el desvío de cuantías económicas para construir esa
supuesta residencia de sacerdotes jubilados en Villa Betania. Residencia que jamás fue utilizada por ningún sacerdote jubilado. Y todo iba bien, hasta que se produjo el cese del obispo Villard y la llegada del nuevo obispo Besalloux, terminando aquí la suerte de Saunier y comenzando una serie de procesos canónicos que acabarían derivando en una historia apasionante. Una historia de conspiraciones, de montajes, que acabarían metiendo en el asunto a los templarios, a los merovingios, incluso a los cátaros, a María Magdalena, a Jesucristo, incluso a un hipotético linaje sagrado, el Sangreal, el Santo Grial. A modo de epílogo, el último avatar en toda la historia de Berenguer Saunier y de Rennes les Chateau se produce en el año 2001, cuando un ciudadano estadounidense llamado Jean-Louis Genivel evacuó cierta información al alcalde de Rennes les Chateau, indicando que su tío abuelo había trabajado para Berenguer Saunier durante las obras de la Torre Magdala y le había ayudado a enterrar bajo la torre un cofre con un tesoro. Pues bien, tras obtener los permisos adecuados, se analizó el suelo de la Torre Magdala con georradar y lo que se pudo determinar es que efectivamente había un objeto cuadrangular de 90 por 13 centímetros a unos 4 metros bajo el suelo. Se produjeron excavaciones sin permiso y ¿sabéis lo que encontraron? Una enorme piedra rectangular. Ahora bien, de que estaban aprovecharon también para pasar el georradar por el suelo de la iglesia de Santa María Magdalena, la iglesia de Rennes les Chateau. Y allí lo que se descubrió es que había una cavidad que bien podría corresponder con la supuesta cripta hallada por Berenguer Saunier, donde encontró las dos osamentas, así como esa pequeña urna con medallitas de la Virgen de Lourdes. No obstante, en este caso, no hubo excavación alguna, así que ahí queda el enigma. Y desde luego, amigos, que lo que nos interesa este caso es que todavía hay respuestas sin resolver. Podemos determinar cómo surgió todo el montaje, de qué manera Pierre Plantard, de manera absolutamente mentirosa, con su megalomanía, casi con su ánimo bromista, engañó a todo el mundo y lo sabemos hoy. Pero siguen sin cuadrar de manera total las cuentas del sacerdote de Berenguer Saunier. Y para contar esto, he querido traer lo que ha sido mi gran fuente de estudio, el trabajo del mayor investigador que se ha sumergido en esta materia, mi maestro en el tema de Rennes les Chateau, que es Óscar Fábrega. Libros como Prohibido excavar en este pueblo, Compendium Redae, el mayor estudio de investigación del caso de Rennes les Chateau, investigado por Xavi Bonet, Óscar Fábrega y Enric Savaric, que desde cero y solo con los documentos, con las facturas, con aquellos escritos de la época, fueron capaces de dilucidar teorías como la que acabo de relatar, y que sin obras como esta jamás tendríamos la verdad. Porque a fin de cuentas, no lo decía solo Mulder, ¿no? La verdad está ahí fuera. Sino que lo que nos encontramos en casos como este es que, una vez más, al asomarte al misterio, te das cuenta de que no es tan importante obtener respuestas, sino hacer las buenas preguntas. Hasta la vista, amigos. Nie, nie, nie,